¿Sabías que hay 7 acciones que nunca debes hacer al limpiar la tumba de un ser querido y que Santa Teresa de Ávila las recibió en revelación mística? Una de ellas la cometes cada vez que visitas el cementerio y nadie te lo ha dicho hasta hoy. Santa Teresa, la mística más grande de la Iglesia, recibió en éxtasis profundo una revelación que permaneció oculta durante siglos. En sus escritos más íntimos, aquellos que solo sus hijas espirituales conocieron, la santa confesó haber visto el dolor de las almas del purgatorio cuando sus seres queridos, con la mejor intención, cometían errores al honrar sus tumbas. Hoy, ese conocimiento llega a ti, no por casualidad, sino porque Dios quiere que sepas la verdad. Hay 7 cosas que un cristiano nunca debe hacer al limpiar la tumba de un fallecido, y la mayoría las realiza por amor, sin saber que hieren espiritualmente a quienes tanto amaron en vida. Si deseas honrar correctamente la memoria de tus seres queridos y ayudar a sus almas en su camino hacia la luz eterna, escribe en los comentarios: Santa Teresa, intercede por mis difuntos. Quédate en este video hasta escuchar la 7ª prohibición, porque al final descubrirás la promesa mística que Santa Teresa dejó para quienes cuidan con amor y sabiduría las almas olvidadas, y conocerás las señales que confirman que tu ser querido ha recibido tu ayuda espiritual. Antes de continuar, manifiesta tu compromiso con las almas del purgatorio. Dale like si deseas que tus difuntos alcancen pronto la paz eterna, y suscríbete si quieres proteger espiritualmente a todos los que amas, vivos y fallecidos. Santa Teresa de Ávila vivió una experiencia que marcaría para siempre su comprensión del más allá. Fue durante uno de sus raptos místicos más profundos, en el convento de San José de Ávila, cuando la santa contempló algo que pocos mortales han visto: el estado de las almas en el purgatorio y la conexión invisible que mantienen con los gestos de sus seres queridos en la tierra. En ese éxtasis, Teresa no solo vio almas en proceso de purificación, sino que comprendió con claridad sobrenatural cómo cada acción realizada sobre sus tumbas, cada gesto aparentemente insignificante, resonaba en el mundo espiritual con una intensidad que ningún teólogo había explicado antes. Y en medio de esa revelación luminosa, recibió una advertencia divina. Había 7 acciones específicas que los cristianos debían evitar al cuidar las tumbas de sus difuntos. 7 prohibiciones que nadie conocía. 7 errores que se cometen por amor, pero que causan perturbación espiritual. 7 gestos cotidianos que interfieren con la paz de las almas y retrasan su encuentro con Dios. La primera de estas prohibiciones es tan común, tan aparentemente inocente, que cuando la escuches sentirás un escalofrío de reconocimiento, porque es algo que has hecho, que hemos hecho todos, creyendo que honrábamos la memoria de nuestros seres queridos. Santa Teresa lo escribió con mano temblorosa en uno de sus cuadernos privados, aquellos que solo sus confidentes más cercanas pudieron leer. Vi cómo las almas se agitaban cuando sobre sus sepulcros se derramaban lágrimas de desesperación sin consuelo, y comprendí que el llanto sin fe es peso que las ata a la tierra. La primera prohibición es esta: nunca llores sobre la tumba con desesperación, sin ofrecer tu dolor a Dios. Parece sencillo, casi obvio, pero la profundidad espiritual de esta advertencia es abismal. Cuando visitamos el cementerio y nos dejamos arrastrar por un dolor inconsolable, cuando lloramos sin esperanza, sin fe en la resurrección, sin encomendar ese sufrimiento al Señor, nuestras lágrimas no suben al cielo como oración. Se quedan adheridas a la tierra y el alma del difunto las percibe como cadenas emocionales que le impiden elevarse. Santa Teresa explicó que el alma en el purgatorio ya no pertenece completamente al mundo material. Está en proceso de purificación, desprendiéndose de todo lo terrenal, preparándose para el encuentro eterno con Dios. Pero cuando sus seres queridos lloran sin consuelo, sin fe, esas lágrimas actúan como un ancla invisible.
el alma siente la angustia de quien llora y, en su amor, desea consolar pero ya no puede. Esa impotencia genera agitación espiritual, retrasa su paz. No se trata de no llorar. El llanto es humano, es natural, es incluso saludable. La Iglesia nunca ha prohibido el duelo, pero hay una diferencia abismal entre el llanto que nace de la fe y el llanto que nace de la desesperación. Entre las lágrimas que dicen, te extraño, pero sé que estás en las manos de Dios, y las lágrimas que gritan, te has ido para siempre, no hay esperanza, todo está perdido. Santa Teresa vio en su visión cómo las almas rogaban en silencio. No llores así por mí, reza, confía. Ofrece tu dolor por mi purificación, pero no te desesperes, porque eso me ata. ¿Cuántas veces hemos ido al cementerio y nos hemos desplomado sobre la lápida, llorando sin control, sin una oración, sin una señal de la cruz, sin un acto de fe? ¿Cuántas veces hemos convertido la tumba en un lugar de desesperación, en lugar de un lugar de esperanza? Y todo por amor, sí, pero un amor que no sabía cómo ayudar realmente. La diferencia está en la intención del corazón. Puedes llorar, puedes derramar todas las lágrimas que necesites, pero hazlo ofreciendo ese dolor. Señor, acepta mi llanto como oración. Acepta mi dolor como sacrificio por el alma de quien tanto amé. Que cada lágrima sea una súplica por su descanso eterno. Así, el llanto se transforma. Ya no es peso, sino intercesión. Ya no es ancla, sino puente. Ya no ata al alma a la tierra, sino que la impulsa hacia el cielo. Y esto que parece tan simple, tan evidente ahora que lo sabes, es ignorado por millones de cristianos cada día. Van al cementerio, lloran desconsolados, regresan a casa con el corazón roto, sin saber que sus lágrimas, lejos de honrar al difunto, le están causando inquietud espiritual. Santa Teresa lo sabía, por eso lo escribió, por eso lo advirtió, y por eso, después de siglos, esta revelación llega a ti. Pero esta es solo la primera prohibición, la primera de 7. Y si esto te ha estremecido, si has reconocido tu propio dolor en estas palabras, prepárate, porque la segunda prohibición es aún más grave, más inesperada, y la cometen hasta los sacerdotes sin darse cuenta. Hay gestos que realizamos en los cementerios creyendo que son actos de amor, de respeto, de memoria. Gestos que nadie cuestiona porque forman parte de nuestra tradición familiar, de lo que aprendimos de nuestros padres y abuelos. Pero Santa Teresa, en aquella revelación que cambió su comprensión del más allá, vio algo que pocos imaginan. No todos los gestos piadosos son espiritualmente beneficiosos. La segunda prohibición que recibió en éxtasis tiene que ver con algo tan extendido, tan normalizado, que incluso sacerdotes y religiosas lo practican sin saber que puede causar perturbación en el alma del difunto. Santa Teresa lo describió en sus escritos místicos con palabras que todavía hoy estremecen. Vi cómo ciertas ofrendas materiales colocadas sobre las sepulturas, hechas sin oración y sin intención espiritual, se convertían en objetos vacíos que solo alimentaban el apego terrenal del alma, retrasando su ascenso hacia la luz divina. La segunda prohibición es esta: nunca coloques objetos personales del difunto sobre su tumba, sin antes bendecirlos con oración y sin intención de sufragio. Fotografías, objetos queridos, pertenencias que el difunto amaba en vida, un rosario que usaba, una figura que coleccionaba, una prenda que le gustaba. ¿Cuántas veces hemos llevado estos objetos al cementerio pensando que así mantenemos viva su memoria, que así le hacemos compañía, que así demostramos que no lo olvidamos? Y sin embargo, Santa Teresa advirtió: si colocas esos objetos sin rezar, sin bendecirlos, sin ofrecer una intención espiritual clara, lo que haces es mantener al alma atada a lo material. Le recuerdas lo que fue, lo que tuvo, lo que dejó atrás. Y eso, lejos de consolarla, la perturba.
El alma en el purgatorio está en un proceso doloroso, pero necesario de desprendimiento. Está soltando todo lo que fue terrenal para abrazar lo eterno. Está dejando atrás su identidad material para encontrar su identidad en Dios. Y cada objeto colocado sobre su tumba sin intención espiritual actúa como un recordatorio de lo que ya no puede tener, de lo que ya no es. Imagina a un alma que está aprendiendo a soltar, a confiar, a entregarse completamente a la misericordia divina. Y de pronto, sobre su tumba, aparece el reloj que tanto amaba, o la fotografía de su juventud, o el juguete de su infancia. Sin una oración que transforme ese objeto en símbolo de esperanza, sin una intención que lo convierta en ofrenda espiritual, ese objeto se queda en lo material. Y el alma lo percibe y sufre, porque recuerda, porque añora, porque se siente dividida entre dos mundos. Santa Teresa no dijo que estuviera prohibido colocar objetos. Dijo que estaba prohibido hacerlo sin oración, sin intención, sin transformación espiritual. Porque todo gesto en el cementerio debe ser un acto de fe, no solo un acto de nostalgia. Si quieres llevar algo a la tumba de tu ser querido, hazlo. Pero primero, bendícelo. Tómalo entre tus manos y reza: Señor, que este objeto no sea cadena sino ofrenda, que no ate a la tierra sino que recuerde al cielo, que sirva para que quienes lo vean recen por esta alma y no solo la recuerden con tristeza. Así, el objeto cambia de naturaleza. Ya no es un ancla, sino un puente. Ya no es apego, sino intercesión. Y aquí viene algo que muy pocos saben, algo que incluso personas devotas ignoran. Hay objetos que nunca deben colocarse sobre una tumba, sin importar cuánta oración los acompañe. Objetos que por su naturaleza están vinculados al mundo, a lo pasajero, a lo que impide la elevación del alma. Santa Teresa fue clara en esto, aunque pocos lo enseñan: objetos de vanidad, objetos de poder terrenal. Objetos que representan logros mundanos, riqueza material, estatus social, una joya costosa, un trofeo de éxito profesional, un símbolo de prestigio. Estos objetos, aún bendecidos, no pertenecen a un lugar sagrado, porque la tumba no es un museo de logros terrenales. Es un lugar de oración, de tránsito, de esperanza en la resurrección. ¿Cuántas familias adornan las tumbas con símbolos de lo que el difunto fue en vida? Su profesión, sus logros, su estatus, y creen que así lo honran. Pero Santa Teresa advirtió: honrar la memoria terrenal no es lo mismo que ayudar al alma eterna. El alma ya no es doctor, ni empresario, ni militar, ni artista. El alma es criatura de Dios en proceso de purificación. Y lo único que necesita no son recordatorios de lo que fue, sino oraciones que la impulsen hacia lo que será: un ser glorificado en la presencia divina. Hubo una mujer en Ávila, contemporánea de Santa Teresa, que cada semana llevaba a la tumba de su esposo el bastón con el que él caminaba, el sombrero con el que salía a pasear, los anteojos con los que leía. Lo hacía con amor, con devoción incluso, pero nunca rezaba al colocarlos. Solo los dejaba allí, como si mantuviera vivo un altar a su memoria terrenal. Santa Teresa, al enterarse, fue a visitarla. Le habló con dulzura pero con firmeza: hermana, tu esposo ya no necesita bastón. Camina en espíritu. Ya no necesita sombrero. Está bajo la sombra de Dios. Ya no necesita anteojos. Ve con claridad eterna. Lo que necesita son tus oraciones, no tus recuerdos materiales. La mujer lloró, comprendió. Y desde ese día, cada vez que visitaba la tumba, llevaba solo flores frescas y un rosario en sus manos, y rezaba, y ofrecía, y el alma de su esposo, según Teresa supo en oración, comenzó a encontrar paz. Esta es la segunda prohibición, y es grave. Tan grave que su ignorancia mantiene a incontables almas en inquietud espiritual, mientras sus seres queridos creen que las están honrando. Pero lo que viene ahora
cambiará para siempre la forma en que miras una tumba, porque Santa Teresa advirtió que las próximas 2 prohibiciones están conectadas entre sí y juntas forman el error más doloroso que un cristiano puede cometer sin saberlo. Hay errores espirituales que actúan solos, causando perturbación al alma del difunto. Pero Santa Teresa descubrió en su revelación mística algo mucho más grave. Hay 2 acciones que, cuando se cometen juntas, forman una cadena espiritual tan poderosa que puede mantener a un alma atada durante años, incluso décadas, sin que nadie comprenda por qué esa alma no encuentra paz. Estas 2 prohibiciones están entrelazadas. Una alimenta a la otra. Una abre la puerta, la otra la mantiene abierta. Y lo más doloroso es que ambas se realizan casi siempre por amor, por un deseo genuino de mantener viva la memoria del ser querido. Pero el amor sin sabiduría espiritual puede convertirse en obstáculo para la salvación. La tercera prohibición que Santa Teresa recibió fue esta: nunca hables al difunto como si aún estuviera viviendo en este mundo. Y la cuarta, inseparable de la anterior: nunca le pidas al difunto que te proteja o te guíe como si fuera un espíritu guardián. Estas 2 acciones, cuando se combinan, crean una confusión espiritual devastadora, porque tratan al alma como si no hubiera partido, como si siguiera perteneciendo a este plano de existencia, con responsabilidades terrenales y vínculos materiales intactos. ¿Cuántas veces hemos ido a la tumba y hemos hablado así? Mamá, cuida a tus nietos. Papá, protege a la familia. Hijo mío, no nos dejes solos. Esposo, guíame en mis decisiones. Y lo decimos con el corazón roto, con lágrimas sinceras, creyendo que así mantenemos viva la conexión, que así demostramos que no los hemos olvidado. Pero Santa Teresa vio la verdad oculta detrás de estas palabras. Vio cómo las almas escuchaban esas súplicas y sufrían, porque ya no podían cumplirlas. Vio cómo esos pedidos las arrastraban de vuelta hacia responsabilidades que ya no les correspondían, hacia un mundo del que debían desprenderse para poder entrar en la gloria eterna. El alma en el purgatorio no es un ángel guardián, no es un espíritu protector, no tiene la misión de cuidar a los vivos. Su única tarea, su único propósito en ese estado es purificarse, arrepentirse, sanar y prepararse para el encuentro con Dios. Cuando le pedimos que nos cuide, que nos proteja, que nos guíe, la estamos distrayendo de su propia salvación. Es como pedirle a alguien que está en una sala de operaciones, luchando por su vida, que salga a ayudarnos con nuestros problemas cotidianos. Es un pedido lleno de amor, sí, pero también lleno de incomprensión espiritual. Santa Teresa lo explicó con una imagen conmovedora en sus escritos. El alma es como un pájaro que debe volar hacia la luz, pero si quienes la amaron en la tierra no dejan de llamarla, de pedirle que regrese, de suplicarle que permanezca cerca, el pájaro se confunde, bate las alas sin avanzar y su vuelo se retrasa. Y aquí está la conexión entre ambas prohibiciones. Cuando hablas al difunto como si aún viviera en este mundo, le recuerdas su identidad terrenal: mamá, papá, esposo, amigo. Y cuando además le pides que te proteja o te guíe, le asignas una responsabilidad que ya no le corresponde. Juntas, estas 2 acciones crean una atadura emocional y espiritual que impide al alma desprenderse completamente de su vida anterior. No se trata de no hablar con ellos. La Iglesia no prohíbe dirigirse a los difuntos, pero hay una manera correcta de hacerlo, una manera que respeta su estado actual y ayuda a su tránsito espiritual. En lugar de decir cuida a tus nietos, di: Señor, ten misericordia de mi madre y permite que un día en tu gloria todos nos reunamos. En lugar de decir protege a la familia, di: Padre eterno, protege a esta familia y concede descanso al alma de quien tanto nos amó. En lugar de decir no nos dejes solos, di: Señor, consuela nuestro dolor y acoge en tu reino a quien partió. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, mantienes al difunto atado a responsabilidades terrenales.
En el segundo lo liberas y encomiendas todo a Dios, que es quien verdaderamente puede proteger, guiar y consolar. Santa Teresa conoció el caso de una joven viuda que durante años visitaba la tumba de su esposo y le suplicaba: «No me dejes, guíame, dime qué hacer, ayúdame a criar a nuestros hijos». Lo hacía todos los días, con devoción absoluta, con amor profundo. Pero el esposo no encontraba paz. Aparecía en sueños perturbados, inquietos, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Un día, un sacerdote amigo de Santa Teresa orientó a la viuda. Le explicó estas dos prohibiciones. Le enseñó a hablar de otra manera, a rezar en lugar de suplicar, a encomendar en lugar de exigir. Y algo cambió. La viuda comenzó a decir: «Señor, ten misericordia del alma de mi esposo, libéralo de toda atadura, concédele el descanso eterno, y a mí, dame fuerzas para criar a nuestros hijos bajo tu amparo». Pocas semanas después, la viuda tuvo un sueño. Su esposo aparecía, pero ya no inquieto. Aparecía luminoso, sereno, y le decía sin palabras: «Gracias, ahora puedo seguir mi camino». Esto es lo que Santa Teresa comprendió y trató de enseñar. El verdadero amor por los difuntos no consiste en mantenerlos cerca de nosotros, sino en ayudarlos a llegar a Dios. No en retenerlos, sino en liberarlos. No en pedirles que nos cuiden, sino en rezar para que sean cuidados por el Padre Celestial. ¿Cuántas almas están atrapadas hoy, en este momento, porque sus seres queridos siguen hablándoles como si aún tuvieran responsabilidades terrenales? ¿Cuántas almas sufren porque no pueden cumplir lo que se les pide? Y sin embargo, sienten el peso de esas súplicas como cadenas invisibles. Y lo más triste es que quienes lo hacen no tienen mala intención, lo hacen por amor. Pero es un amor que necesita sabiduría, que necesita transformarse en oración verdadera, en intercesión, en acto de fe. Ahora ya lo sabes, estas son la tercera y cuarta prohibición, dos acciones gemelas que hieren al alma del difunto cuando se realizan juntas. Dos errores tan comunes que millones de cristianos los cometen cada día sin comprender el daño espiritual que causan. Pero hay una quinta prohibición que Santa Teresa solo reveló en su lecho de muerte, en sus últimas confesiones a las hermanas que la acompañaron hasta el final. Y tiene que ver con algo que llevas en tu bolso ahora mismo. Algo tan cotidiano que jamás imaginarías que tiene poder espiritual sobre los difuntos. Los últimos días de Santa Teresa de Ávila fueron días de revelaciones finales. Sabía que su tiempo en la tierra terminaba y había secretos espirituales que aún no había compartido con nadie, secretos que solo en el umbral de la muerte se atrevió a confesar. Uno de ellos fue la quinta prohibición, tan inesperada, tan aparentemente insignificante, que las hermanas que la escucharon no comprendieron de inmediato su gravedad espiritual. Estaba recostada en su lecho, débil, pero con la mirada encendida de quien ve más allá del velo, y dijo con voz temblorosa: «Hermanas, nunca lleven al cementerio flores marchitas o muertas, solo lleven vida o no lleven nada». Las religiosas intercambiaron miradas de confusión. Flores marchitas. ¿Ese era el gran secreto? Pero Teresa continuó, con urgencia en cada palabra: «Las flores muertas son símbolo de lo que ya no tiene vida. Y cuando las colocas sobre una tumba, envías al alma un mensaje silencioso pero devastador. Tú también estás muerto, definitivamente, sin esperanza de resurrección». La quinta prohibición es esta: nunca lleves al cementerio flores marchitas, secas o artificiales sin intención de vida eterna. Puede parecer un detalle menor. Después de todo, las flores en los cementerios son solo adorno, ¿verdad? Un gesto simbólico, una tradición cultural. Pero Santa Teresa vio más profundo. Vio el lenguaje oculto de los símbolos, el poder que tienen los signos materiales sobre el mundo espiritual. Las flores frescas son promesa de resurrección, son vida que brota, belleza que florece, fragilidad
que sin embargo proclama: Dios da vida. Cuando colocas flores frescas sobre una tumba y las acompañas con oración, estás diciendo al alma: tu cuerpo descansa aquí, pero tú florecerás de nuevo en la eternidad. Eres semilla que Dios hará brotar en gloria. Pero las flores marchitas, esas que llevamos porque todavía se ven bien, esas que dejamos semanas en la tumba hasta que se secan completamente, envían el mensaje contrario: muerte sin retorno, final sin esperanza, olvido progresivo. Y las flores artificiales, por muy hermosas que sean, por muy duraderas, por muy prácticas, carecen de vida. Son imitación, son mentira material. Y cuando las colocas sobre una tumba sin ofrecer una intención espiritual clara, estás simbolizando algo terrible: una memoria artificial, un recuerdo vacío, una fe que no es verdadera sino solo apariencia. Santa Teresa explicó que el alma percibe estos símbolos con una claridad que los vivos no imaginamos. El alma ya no tiene cuerpo, pero tiene una sensibilidad espiritual agudizada. Lee los signos, interpreta los gestos y sufre cuando los símbolos que recibe hablan de muerte definitiva en lugar de vida eterna. Hubo un caso que la santa presenció en Ávila y que marcó profundamente su comprensión de esta verdad. Una familia acaudalada perdió a su hijo joven. Mandaron construir una tumba espléndida de mármol labrado con estatuas de ángeles. Pero en lugar de flores frescas que requerían cuidado constante, colocaron coronas de flores artificiales, hermosas, costosas, perfectas, y nunca las cambiaron. Año tras año, las mismas flores de seda impecables, inmutables, muertas. El alma de ese joven apareció en sueños a su madre, repetidamente, con una súplica silenciosa que ella no comprendía, hasta que Santa Teresa, consultada por la familia, vio en oración la verdad. El joven suplicaba flores vivas, frescas, que hablaran de esperanza, no de perfección artificial. La madre, conmovida, retiró las coronas de seda y desde entonces cada semana llevaba flores frescas, aunque se marchitaran pronto, aunque requirieran esfuerzo, aunque no duraran, porque comprendió: la flor fresca que muere y se renueva es símbolo de la resurrección. La flor artificial que permanece inmutable es símbolo de la muerte eterna. Ahora bien, Santa Teresa no era ingenua. Sabía que hay circunstancias donde las flores frescas son imposibles: familias que viven lejos, climas extremos, cementerios abandonados. Por eso añadió algo crucial: si debes llevar flores artificiales, bendícelas primero y ofrece una intención clara. Toma las flores entre tus manos y reza: Señor, estas flores no tienen vida propia, pero representa mi amor vivo por esta alma. Que no simbolicen muerte, sino mi fe en la resurrección. Que quien las vea recuerde orar, no solo recordar. Que sean signo de esperanza, no de olvido. Así el símbolo cambia. Ya no es mentira, sino ofrenda. Ya no es muerte artificial, sino amor verdadero expresado con los medios disponibles. Y hay algo más, algo que muy pocos saben. Entre todas las flores, hay una que Santa Teresa recomendaba especialmente para las tumbas, no por superstición, sino por su profundo simbolismo cristiano. Las rosas blancas. La rosa blanca es pureza, es luz, es la flor de la Virgen María. Cuando colocas una rosa blanca fresca sobre una tumba, estás invocando la intercesión de la Madre de Dios por esa alma. Estás diciendo: Virgen Santa, cubre con tu manto a quien descansa aquí. Santa Teresa llevaba rosas blancas a las tumbas de sus hermanas carmelitas y siempre las acompañaba con esta oración breve pero poderosa: María, Madre de Misericordia, presenta esta alma ante tu Hijo. Pero si las rosas se marchitaban y ella no podía reemplazarlas de inmediato, las retiraba. Porque una rosa blanca, marchita, explicaba, ya no es símbolo de pureza sino de pureza perdida. Y ese no es el mensaje que un alma necesita recibir.
Imagina cuántas personas en este momento están visitando tumbas con flores secas, olvidadas durante meses, cubiertas de polvo. Imagina cuántas tumbas tienen coronas de plástico decoloradas por el sol, rotas por el tiempo, pero que nadie retira porque alguien las puso con cariño. Imagina el mensaje espiritual que esos símbolos envían a las almas: olvido, abandono, muerte sin esperanza. Y todo porque nadie nos enseñó esta verdad, porque nadie nos dijo que incluso algo tan simple como una flor tiene lenguaje espiritual, tiene poder simbólico, tiene consecuencias en el mundo invisible. Esta es la quinta prohibición. Y ahora que la conoces, nunca más verás las flores en un cementerio de la misma manera. Cada vez que pases junto a una tumba con flores marchitas, sabrás que esa alma está recibiendo un mensaje de muerte. Y cada vez que coloques flores frescas con oración, sabrás que estás proclamando resurrección. Pero si esto te ha estremecido, si has reconocido tus propios errores en estas palabras, espera, porque la sexta prohibición es aún más profunda, más personal, más dolorosa. Tiene que ver con tus hijos, con tus nietos, con todos los que amas, y con un error que arrastra consecuencias espirituales de generación en generación. Hay errores espirituales que afectan solo al alma del difunto, pero Santa Teresa descubrió algo mucho más grave, algo que la llenó de santa indignación y profunda tristeza. Hay un error que no solo perturba al alma que partió, sino que contamina espiritualmente a toda la familia, especialmente a los más vulnerables, a los más inocentes, a quienes deberían estar protegidos de toda sombra espiritual. La sexta prohibición que recibió en revelación tiene que ver con los niños, con su formación espiritual, con la manera en que les enseñamos a relacionarse con la muerte y con los difuntos. Y cuando Santa Teresa comprendió la magnitud de este error, rogó con lágrimas que esta enseñanza llegara a todas las madres, a todas las abuelas, a todos los que tienen responsabilidad sobre almas jóvenes. La sexta prohibición es esta: nunca lleves a un niño al cementerio sin antes prepararlo espiritualmente, y nunca permitas que toque la tumba o hable al difunto sin oración protectora. La reacción inmediata de muchos será: pero si llevar a los niños al cementerio es bueno, es sano, les enseña a recordar, a honrar a sus seres queridos. Y sí, eso es verdad. Pero hay una diferencia abismal entre llevar a un niño preparado espiritualmente y llevar a un niño sin protección, exponiéndolo a realidades que su alma tierna aún no puede procesar correctamente. Santa Teresa lo explicó con claridad meridiana. Los niños tienen una sensibilidad espiritual muy superior a la de los adultos. Ven lo que nosotros ya no vemos. Perciben lo que nosotros hemos dejado de percibir. Su alma está abierta, receptiva, sin las defensas que los años y el mundo construyen. Y esa apertura, que es don de Dios, también los hace vulnerables. Cuando llevas a un niño al cementerio sin preparación espiritual, sin oración previa, sin explicación sobre lo que es la muerte a la luz de la fe, ese niño no solo ve tumbas, percibe presencias, siente pesos invisibles, absorbe atmósferas espirituales que su mente infantil no puede interpretar correctamente. Y lo más grave, si permites que el niño toque la tumba, que se recueste sobre ella, que hable al difunto como si estuviera vivo, sin enseñarle a rezar, sin rodear ese momento de oración protectora, estás exponiendo su alma a una conexión espiritual prematura, inadecuada, potencialmente perturbadora. Santa Teresa conoció casos devastadores. Niños que después de visitar tumbas sin preparación espiritual, comenzaban a tener pesadillas recurrentes. Niños que desarrollaban miedos inexplicables. Niños que hablaban de voces que escuchaban, de sombras que veían, de sensaciones de peso en el pecho que no tenían explicación médica. Y cuando los padres, desesperados, consultaban a la santa, ella preguntaba siempre lo mismo: ¿cómo llevaste al niño al cementerio? ¿Rezaste antes? ¿Le explicaste que debe encomendar al difunto a Dios y no intentar contactarlo?
¿protegiste su alma con la señal de la cruz? Y la respuesta casi siempre era la misma: no. Simplemente lo llevaron como algo cotidiano sin pensar que había dimensión espiritual que cuidar. Los niños, por su inocencia, tienden a relacionarse con los muertos de manera muy literal. Si les dices, habla con el abuelito, ellos esperan respuesta. Si les dices, dale un beso a la tumba de mamá, ellos creen que mamá está allí, atrapada bajo la tierra, esperándolos. Y esa confusión no es solo psicológica, es espiritual. Crea en el niño una idea distorsionada de la muerte, del más allá, de la comunión de los santos. Peor aún, si el niño, en su inocencia, comienza a hablar con el difunto regularmente, a pedirle cosas, a buscarlo como presencia cercana, puede desarrollar una dependencia espiritual enfermiza. En lugar de aprender a encomendar a los difuntos a Dios, aprende a buscarlos como si fueran espíritus guardianes, y eso, con el tiempo, puede abrirlo a influencias espirituales que no vienen de Dios. Santa Teresa fue tajante. Los niños deben aprender desde pequeños que los muertos no nos pertenecen, pertenecen a Dios, y nuestra tarea no es mantenerlos cerca, sino rezar para que lleguen a Él. La manera correcta de llevar a un niño al cementerio es esta. Primero, prepáralo días antes. Explícale con sencillez, pero con verdad. Vamos a visitar el lugar donde descansa el cuerpo del abuelo, pero el abuelo ya no está allí. Su alma está con Dios o camino a Él. Vamos a rezar por él, a pedir a Dios que lo cuide, a poner flores como símbolo de que lo recordamos con amor. Segundo, antes de entrar al cementerio, reza con el niño. Haz la señal de la cruz sobre su frente y di: Señor, protege el alma de este niño, que solo perciba tu luz, tu paz, tu presencia. Aleja de él toda sombra, todo peso espiritual que no venga de ti. Tercero, cuando estés frente a la tumba, guía al niño en oración. No permitas que hable al difunto como si estuviera vivo. Enséñale a decir: Dios mío, cuida al abuelo. Virgen María, preséntalo ante Jesús. Abuelo, que Dios te dé descanso eterno. Cuarto, si el niño quiere tocar la tumba, permítelo, pero solo después de bendecirla, tú primero con una señal de la cruz y una oración breve. Nunca dejes que el niño se recueste sobre la tumba, que la abrace largamente, que llore sobre ella sin consuelo, porque eso crea vínculos emocionales y espirituales que atan al niño a la muerte en lugar de enseñarle a confiar en la resurrección. Quinto, al salir del cementerio, reza de nuevo. Di: Señor, gracias por permitirnos honrar a nuestros difuntos. Ahora regresamos a la vida, confiando en que tú cuidas de ellos. Libera a este niño de todo peso espiritual que haya podido percibir. Esto que parece excesivo, que parece exagerado, es en realidad protección básica, porque el mundo espiritual es real. Las almas en tránsito son reales, y los niños, por su apertura natural, necesitan ser protegidos hasta que su fe y su discernimiento maduren. Santa Teresa vio en visión las consecuencias de generaciones enteras de niños expuestos a cementerios sin preparación espiritual. Vio cómo esa exposición prematura creaba adultos con relaciones distorsionadas con la muerte, con miedo enfermizo o con fascinación morbosa, con incapacidad para encomendar correctamente a sus difuntos. Y vio algo más terrible aún. Vio cómo algunos niños, tras experiencias perturbadoras en cementerios, quedaban marcados espiritualmente, como si llevaran una sombra invisible que los acompañaba. No posesión, no, pero sí una apertura indebida a realidades para las cuales no estaban preparados. Por eso rogó, por eso suplicó, por eso dejó esta enseñanza escrita: protejan a los niños. No los priven de honrar a sus difuntos, pero háganlo con sabiduría espiritual, con oración, con fe verdadera. ¿Cuántas madres y abuelas están llevando hoy a sus niños al cementerio sin esta preparación? ¿Cuántos niños están tocando tumbas, hablando con difuntos, llorando sin consuelo, sin que nadie rece por su protección?
¿Cuántas almas jóvenes están siendo expuestas prematuramente a pesos espirituales que no deberían cargar? Y todo por ignorancia, por falta de enseñanza, porque nadie nos dijo que incluso algo tan aparentemente inocente como llevar a un niño al cementerio requiere cuidado espiritual, requiere oración, requiere sabiduría. Esta es la sexta prohibición. Y si eres madre, si eres abuela, si tienes niños bajo tu cuidado, esta revelación ha llegado a ti por razón divina, para que protejas, para que enseñes, para que rompas el ciclo de ignorancia que ha expuesto a generaciones enteras. Pero llegamos ahora a la séptima y última prohibición. La más oculta, la más poderosa, la que Santa Teresa rogó que solo conocieran las almas preparadas. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere que la escuches. Hay verdades espirituales que no pueden revelarse a cualquiera, no por secretismo, sino porque requieren un corazón preparado, un alma dispuesta, una fe lo suficientemente madura para sostener el peso de lo que se revela. Santa Teresa de Ávila sabía esto. Por eso la séptima prohibición la guardó para sus últimos días y solo la compartió con aquellas religiosas que habían alcanzado un grado elevado de vida contemplativa. Era el año 1582. Teresa agonizaba en Alba de Tormes. Las hermanas más cercanas la rodeaban, rezando el rosario en voz baja, preparándose para despedirla. Pero Teresa abrió los ojos con esa lucidez sobrenatural que precede a la muerte de los santos y pidió que acercaran solo a 3 de ellas, las más avanzadas en oración, las que podrían comprender sin escandalizarse, sin temer, sin rechazar lo que estaba por revelar. Y entonces habló, con voz débil pero firme, con palabras que esas 3 religiosas guardaron en secreto durante años, hasta que finalmente las confiaron al papel en escritos que casi nadie ha leído. La séptima prohibición es esta: nunca visites la tumba de un ser querido, llevando en el corazón ira, rencor o falta de perdón hacia él, porque tu odio oculto se convierte en cadena espiritual que impide al alma purificarse. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Las 3 religiosas comprendieron de inmediato la profundidad abismal de lo que acababan de escuchar, porque esta prohibición no trata de acciones externas, de gestos visibles, de objetos o palabras, trata del corazón, del lugar más oculto del ser humano, del rincón secreto donde guardamos lo que nadie más ve. Santa Teresa explicó que en su revelación mística había visto algo devastador. Almas en el purgatorio que no podían avanzar en su purificación, no por sus propios pecados, sino porque alguien en la tierra las mantenía atadas con cadenas invisibles de rencor. Viudas que visitaban las tumbas de sus esposos y lloraban, sí, pero por dentro maldecían los años de sufrimiento que esos hombres les causaron. Hijos que llevaban flores a las tumbas de sus padres, pero en su corazón no había perdón por los golpes, por el abandono, por las palabras crueles que marcaron su infancia. Hermanos que cumplían con el deber de limpiar la tumba, pero cargaban resentimientos antiguos, herencias disputadas, palabras que nunca se dijeron y ahora envenenaban el recuerdo. Y Santa Teresa vio cómo esas emociones ocultas actuaban en el mundo espiritual. Vio cómo el alma del difunto, que estaba en proceso de purificación, se encontraba de pronto con un muro invisible. Algo la detenía, algo la arrastraba hacia atrás, y ese algo era el odio no confesado de quien decía amarlo. Porque hay un misterio profundo en la comunión de los santos que pocos comprenden. Estamos conectados espiritualmente con nuestros difuntos, no de manera mágica ni supersticiosa, sino en el orden sobrenatural que Dios estableció. Nuestras oraciones los ayudan, nuestro perdón los libera, pero también nuestro rencor los ata. Imagina a un alma que está ante el tribunal de la misericordia divina, reconociendo sus errores, arrepintiéndose, sanando, y de pronto percibe, como un grito silencioso que atraviesa dimensiones, el odio que su hijo lleva en el corazón.
Un hijo que visita su tumba, que coloca flores, que cumple con las apariencias, pero que por dentro piensa: nunca te perdonaré lo que me hiciste. Ese pensamiento, esa emoción, no se queda en el corazón del hijo. Viaja, alcanza, golpea al alma como una flecha invisible, y el alma sufre, no solo por su propio pecado pasado, sino por el dolor presente de saberse odiada, de saberse no perdonada, de percibir que su arrepentimiento no es recibido por quien más desearía recibirlo. Santa Teresa lloró al ver esto. Lloró porque comprendió que hay personas que mantienen a sus difuntos en agonía espiritual, no por maldad consciente, sino porque no han sanado su propio corazón. Personas que creen que están honrando a sus muertos con visitas al cementerio, pero que en realidad los están hiriendo con cada pensamiento de rencor que llevan oculto. Y lo más terrible, muchos de esos difuntos merecían el rencor. Fueron crueles en vida, fueron abusivos, fueron negligentes, causaron dolor real, profundo, legítimo. No se trata de negar eso, no se trata de fingir que no pasó, se trata de algo mucho más profundo, de comprender que el perdón no es para el otro, sino para ti, y ahora para el alma del otro. Porque mientras no perdones, mientras lleves esa ira oculta, estás encadenada tú también, encadenada al pasado, al dolor, a la persona que te hirió. Y esa cadena no solo te ata a ti, ata también al alma que partió, impidiéndole purificarse completamente, impidiéndole alcanzar la paz que Dios quiere darle. Santa Teresa enseñó que el perdón verdadero no significa olvidar, no significa justificar, no significa decir no pasó nada, significa soltar. Significa decir: lo que hiciste estuvo mal, me causó dolor, pero yo ya no cargo con ese peso. Te entrego a la justicia y misericordia de Dios y libero mi corazón para que tú también seas libre. Hubo una mujer en Salamanca, de familia noble, cuyo padre la había desheredado por casarse contra su voluntad. El padre murió sin reconciliarse con ella. Y ella, durante años, visitaba su tumba cumpliendo con el deber familiar, pero su corazón era de piedra. Rezaba con los labios, pero maldecía con el alma. Un día, en confesión con un sacerdote que conocía las enseñanzas de Santa Teresa, la mujer finalmente se quebró. Confesó su odio oculto. Y el sacerdote le dijo algo que cambió su vida. Tu padre está sufriendo 2 purificaciones, la suya propia por sus pecados y la que tú le impones con tu falta de perdón. Libéralo, no por él, por ti y por Dios. La mujer regresó a la tumba y esta vez, por primera vez en años, habló con verdad. Padre, lo que me hiciste estuvo mal. Me dolió profundamente, pero hoy elijo perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque Dios me pide que lo haga. Te entrego a su misericordia y me libero de esta cadena que nos ata a ambos. Esa noche, la mujer tuvo un sueño. Su padre aparecía, no como el hombre duro que fue en vida, sino transfigurado, luminoso. Y sin palabras, con solo su presencia le decía: gracias, hija, ahora puedo seguir. Esta es la 7ª prohibición, la más oculta, la más poderosa, la que no puede cumplirse con gestos externos, sino solo con conversión interior, la que requiere un acto de voluntad sobrenatural. Perdonar desde lo más profundo del corazón, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible. Porque el perdón es la llave que abre las puertas del purgatorio. Es el aceite que suaviza las cadenas invisibles. Es el puente que permite al alma avanzar hacia la luz. Y si en este momento, mientras escuchas estas palabras, reconoces en tu corazón rencor oculto hacia algún difunto, si hay alguien que partió sin que pudieras perdonarlo, si llevas años visitando una tumba con odio disfrazado de deber, entonces esta revelación ha llegado a ti por designio divino, no para condenarte, no para culparte, sino para liberarte,
porque el perdón que des hoy no solo liberará al alma de quien partió, te liberará a ti. Romperá cadenas que ni siquiera sabías que llevabas y abrirá en tu corazón un espacio de paz que creías perdido para siempre. Ahora conoces las 7 prohibiciones que Santa Teresa recibió en revelación mística. Las 7 acciones que nunca debes hacer al limpiar la tumba de un fallecido. Las 7 verdades que nadie te dijo, pero que tu alma necesitaba escuchar. Pero ahora que conoces las 7 prohibiciones, surge la pregunta que aterra a toda alma cristiana. ¿Y si ya las cometí? ¿Cómo sé si el alma de mi ser querido está sufriendo por mi error? ¿Hay señales? ¿Hay forma de saberlo? Hay un momento en la vida espiritual donde el conocimiento se convierte en peso. Acabas de conocer las 7 prohibiciones que Santa Teresa recibió en revelación, y ahora tu corazón se estremece con una pregunta inevitable. ¿Cuántas de ellas he cometido yo? ¿Cuánto daño he causado sin saberlo? ¿Está sufriendo el alma de mi ser querido por mi ignorancia? Santa Teresa conocía esta angustia. Sabía que revelar las prohibiciones despertaría en las almas sensibles un temor legítimo, una inquietud santa. Por eso no dejó a sus hijas espirituales en la oscuridad. Les enseñó también a discernir, a leer los signos que Dios permite para que sepamos cuándo un alma necesita urgentemente nuestra reparación. Porque Dios es misericordioso. Y cuando un alma en el purgatorio sufre por errores que sus seres queridos cometen en la tierra, Él permite señales. No siempre, no a todos, pero sí a quienes tienen ojos para ver y corazón para responder. La primera señal que Santa Teresa identificó es esta: sueños recurrentes con el difunto en los que aparece inquieto, silencioso o en lugares oscuros. No se trata de cualquier sueño. Todos soñamos con nuestros seres queridos fallecidos y muchas veces son sueños de nostalgia, de memoria, de procesamiento natural del duelo, pero hay sueños diferentes. Sueños que se repiten con insistencia. Sueños donde el difunto aparece pero no habla, o habla pero no se le escucha, o mira con ojos que suplican algo que no podemos comprender. Santa Teresa explicó que estos sueños no son casuales, son permisos divinos. El alma, desde el purgatorio, no puede comunicarse directamente con nosotros, pero Dios puede permitir que su estado se manifieste en nuestros sueños, especialmente si tenemos responsabilidad espiritual sobre ella. Si sueñas repetidamente con tu difunto en un lugar oscuro, en un sótano, en un pasillo sin salida, en un lugar donde parece estar atrapado, esa es una señal clara. El alma está en purificación y necesita tus oraciones. Si en el sueño el difunto te mira pero no sonríe, si extiende la mano pero no puede alcanzarte, si parece querer decir algo pero no lo logra, esa es una súplica silenciosa. La segunda señal es esta: sensación inexplicable de peso, tristeza o inquietud cada vez que piensas en el difunto o visitas su tumba. Hay una diferencia entre el dolor natural del duelo y esta sensación específica. El duelo es tristeza por la ausencia, nostalgia por lo que se perdió. Pero esta otra sensación es diferente. Es como un peso en el pecho, una opresión inexplicable, una inquietud que no tiene nombre pero que aparece siempre que el recuerdo del difunto viene a tu mente. Santa Teresa enseñó que cuando un alma necesita reparación urgente, Dios permite que quienes la amaron en vida sientan algo de su angustia, no como castigo, sino como llamado. Es la manera en que el cielo toca tu corazón y te dice: esta alma te necesita, reza, repara, actúa. Muchas personas ignoran esta señal. Piensan que es solo culpa, solo tristeza mal procesada. Pero si esa sensación persiste, si aparece específicamente cuando piensas en el difunto o visitas su tumba, si no se alivia con el tiempo, sino que permanece o incluso aumenta, entonces no es solo duelo, es llamado espiritual. La tercera señal es esta: coincidencias extrañas relacionadas con el difunto que se repiten en momentos significativos.
Una canción que era su favorita y que escuchas inesperadamente en momentos de decisión importante. Un aroma que te recuerda a él y que aparece sin explicación física. Objetos suyos que se caen, se rompen o aparecen en lugares donde no los dejaste. Números, fechas o palabras relacionadas con él que se cruzan en tu camino con frecuencia inusual. Santa Teresa no era supersticiosa, pero tampoco era ciega al lenguaje simbólico que Dios usa para comunicarse. Explicó que cuando estas coincidencias se acumulan, cuando son demasiadas para ser casuales, cuando ocurren justo en momentos donde estás pensando en el difunto o tomando decisiones que lo involucran, pueden ser señales de que el alma está tratando de hacerse presente, de recordarte que existe, de pedirte que no la olvides en tu oración. No todas las coincidencias son señales espirituales. Muchas son solo eso, coincidencias. Pero cuando son persistentes, cuando forman un patrón, cuando ocurren en contextos significativos, entonces es sabio prestarles atención y responder con oración. La cuarta señal es esta: inquietud interior que te impulsa a rezar por el difunto sin razón aparente. Estás en medio de tu día, ocupada con tus tareas, y de pronto sientes una urgencia inexplicable de rezar por esa persona. No porque sea aniversario de su muerte, no porque hayas estado pensando en ella, sino porque algo en tu interior te empuja a hacerlo. Una voz silenciosa que dice: reza ahora, reza por él, reza por ella. Santa Teresa enseñó que esta es una de las señales más claras y más ignoradas, porque el mundo nos ha enseñado a racionalizar todo, a desconfiar de nuestros impulsos interiores, a pensar que son solo emociones sin sentido. Pero la santa explicó que el Espíritu Santo a menudo habla así, con impulsos, con mociones interiores, con urgencias santas que no tienen explicación lógica, pero que son reales y poderosas. Si sientes esa urgencia, no la ignores, no la pospongas, no digas después voy a rezar, hazlo en ese momento, porque puede ser que en ese preciso instante el alma esté pasando por una etapa particularmente dolorosa de su purificación y Dios te está permitiendo ser instrumento de alivio. La quinta y última señal es esta: perturbaciones en tu propia vida que comenzaron después de la muerte del ser querido y que no tienen explicación natural. Problemas de salud inexplicables, dificultades económicas repentinas, conflictos familiares que surgen sin causa aparente, sensación de estar bloqueada espiritualmente, como si tus oraciones no subieran al cielo, como si hubiera un velo entre tú y Dios. Santa Teresa fue muy cuidadosa al explicar esta señal, porque no quería crear paranoia ni superstición. Dejó claro que no todos los problemas tienen causa espiritual. La mayoría tienen causas naturales y deben tratarse con medios naturales. Pero cuando hay un patrón claro, cuando las dificultades comenzaron específicamente después de la muerte de alguien, cuando has intentado soluciones naturales sin éxito, entonces es sabio considerar la dimensión espiritual. A veces, cuando un alma en el purgatorio sufre intensamente por errores que sus seres queridos cometen en la tierra, esa perturbación espiritual puede afectar la vida de quienes la causaron. No como venganza del alma, sino como consecuencia del desorden espiritual que se ha creado. Es como si hubiera nudos invisibles en el orden sobrenatural que impiden que las gracias fluyan correctamente. Si reconoces alguna de estas 5 señales, especialmente si reconoces varias de ellas al mismo tiempo, entonces la respuesta es clara. El alma de tu ser querido necesita reparación urgente. Necesita que corrijas los errores que cometiste al honrar su memoria. Necesita tus oraciones renovadas, tu perdón sincero, tu amor expresado correctamente. Pero no temas, no te desesperes, porque si reconociste alguna de estas señales, todavía hay tiempo. Santa Teresa dejó un protocolo de reparación que pocos conocen y que puede cambiar el destino eterno de esa alma. Un protocolo que no requiere viajes largos ni gastos imposibles. Solo requiere tu corazón dispuesto y tu fe verdadera.
Cuando Santa Teresa comprendió la magnitud de los errores que los cristianos cometían al honrar a sus difuntos, no se limitó a advertir sobre las prohibiciones. Como madre espiritual, como maestra de almas, diseñó también el remedio. Un protocolo de reparación tan poderoso que ella misma lo practicó en secreto durante años, cada vez que descubría que había ofendido involuntariamente al alma de alguna hermana fallecida. Este protocolo no está en sus obras mayores. No lo encontrarás en el camino de perfección ni en el castillo interior. Está en sus cartas privadas, en sus cuadernos de confesión, en los testimonios de sus hijas espirituales más cercanas, y durante siglos permaneció oculto, conocido solo por pocas almas contemplativas. Hasta ahora, el ritual de reparación que Santa Teresa practicaba consta de 5 pasos que deben realizarse con fe profunda, corazón contrito y voluntad firme. No es magia, no es superstición, es orden espiritual restaurado, es justicia reparada, es amor que finalmente aprende a expresarse correctamente. El primer paso es el reconocimiento sincero del error. Antes que nada, debes identificar con claridad cuál de las 7 prohibiciones cometiste. No basta con sentir culpa difusa. Debes ser específica. ¿Lloraste con desesperación sin fe? ¿Colocaste objetos sin oración? ¿Hablaste al difunto como si aún viviera? ¿Le pediste que te protegiera? ¿Llevaste flores marchitas? ¿Expusiste a tus hijos sin preparación espiritual? ¿Guardaste rencor oculto en tu corazón? Santa Teresa enseñó que Dios no puede reparar lo que nosotros no reconocemos. El reconocimiento sincero es la puerta que abre la misericordia divina y debe hacerse en oración ante el Santísimo si es posible, o al menos en un lugar de recogimiento donde tu corazón pueda hoy hablar con verdad. Arrodíllate, haz la señal de la cruz y di con tus propias palabras desde lo más hondo de tu ser: Señor, reconozco que he ofendido al alma de nombre del difunto al cometer específica el error. Lo hice por ignorancia, pero ahora que lo sé, deseo reparar. Ten misericordia de esa alma y de mí. El segundo paso es el acto de contrición específico. No basta con reconocer. Debes arrepentirte verdaderamente. Y el arrepentimiento verdadero incluye el propósito firme de no volver a cometer ese error. Santa Teresa fue muy clara. Si reconoces el error pero en tu corazón planeas seguir haciéndolo, entonces no hay arrepentimiento real, solo remordimiento estéril. El acto de contrición debe incluir 3 elementos: reconocimiento del daño causado, dolor sincero por haberlo causado y compromiso de cambio. Reza así: Dios mío, me duele haber causado perturbación al alma de nombre. Me duele haber actuado sin sabiduría espiritual. Me duele haber dificultado su camino hacia ti. Me arrepiento sinceramente y me comprometo a honrar su memoria correctamente de ahora en adelante. Por los méritos infinitos de Cristo, perdona mi error y libera a esa alma de cualquier peso que yo haya puesto sobre ella. El tercer paso es la visita reparadora a la tumba. Aquí es donde el protocolo se vuelve concreto, tangible. Debes regresar físicamente a la tumba, pero esta vez preparada espiritualmente, armada con conocimiento verdadero, dispuesta a hacer las cosas correctamente. Antes de ir, prepárate. Ayuna si tu salud lo permite, al menos de algo que te cueste sacrificar. Confiésate si has cometido algún pecado grave. Ve en estado de gracia, con el corazón limpio. Lleva contigo 3 cosas: flores frescas, preferiblemente rosas blancas, agua bendita y un rosario. Estas no son amuletos mágicos, son símbolos sacramentales que ayudan a tu fe y que tienen poder porque la Iglesia los ha bendecido. Al llegar a la tumba, primero límpiala físicamente si es necesario. Retira flores marchitas, polvo acumulado, objetos inadecuados que puedan estar allí. Hazlo con reverencia, como si estuvieras preparando un altar para la misa, porque en cierto sentido lo estás haciendo.
Luego, rocía la tumba con agua bendita, haciendo la señal de la cruz, y di: Señor, bendice este lugar donde descansa el cuerpo de tu siervo, nombre, que sea lugar de paz, no de perturbación, que sea puente hacia el cielo, no ancla a la tierra. Coloca las flores frescas y di: estas flores proclaman mi fe en la resurrección. Como ellas brotan y florecen, así florecerá un día el cuerpo de nombre en gloria eterna. El cuarto paso es la oración de liberación específica. Este es el corazón del ritual. La oración que desarma las cadenas invisibles, que deshace los nudos espirituales, que libera al alma de los pesos que inadvertidamente le impusiste. Santa Teresa componía oraciones específicas según el error cometido, pero todas seguían la misma estructura: reconocimiento, liberación, encomendación. Si tu error fue llorar con desesperación, reza así: Señor, libero al alma de nombre de todas las cadenas emocionales que mis lágrimas sin fe crearon. Ya no ato esta alma a la tierra con mi dolor. Convierto mi tristeza en oración, mi llanto en intercesión. Que mi amor ya no sea peso, sino impulso hacia ti. Si tu error fue hablarle como si aún viviera o pedirle protección, reza así: Señor, libero al alma de nombre de toda responsabilidad terrenal que inadvertidamente le impuse. Ya no le pido que me cuide. Ya no le exijo que permanezca cerca. La entrego completamente a tu voluntad. Que avance libre hacia tu luz, sin mirar atrás, sin sentirse obligada a permanecer en el umbral por mi culpa. Si tu error fue guardar rencor, este es el momento de la verdad. Debes perdonar en voz alta, aunque te cueste todo. Señor, hoy perdono a nombre por específica el daño. Suelto todo rencor. Rompo toda cadena de odio. Ya no ato a esta alma con mi falta de perdón. La libero para que reciba tu misericordia sin obstáculos. Y pido que me perdone también a mí por haber sido piedra de tropiezo en su camino hacia ti. El quinto y último paso es la novena de sufragio. Reparar no es acto de un momento, es compromiso sostenido. Santa Teresa enseñó que después de la visita reparadora, debes rezar durante 9 días consecutivos por el alma del difunto, ofreciendo cada día una oración específica por su liberación. La novena puede ser sencilla: un rosario diario ofrecido por esa alma, acompañado de esta oración breve: Señor, por los méritos de tu pasión, libera al alma de nombre de toda purificación. Acorta su tiempo en el purgatorio. Concédele pronto el descanso eterno. Si puedes, asiste a misa durante esos 9 días y ofrece la comunión por esa alma. Si no puedes ir a misa diariamente, ofrece tus trabajos, tus sacrificios cotidianos como sufragio espiritual. Y al 9º día, regresa a la tumba una última vez. Lleva flores frescas nuevamente. Y esta vez, tu oración será de confianza, no de súplica angustiada. Señor, confío en tu misericordia infinita. Confío en que has recibido mi reparación. Confío en que has liberado a esta alma de los pesos que yo le impuse. Ahora la dejo en tus manos, con paz en mi corazón, sabiendo que he hecho lo que estaba en mi poder hacer. Este es el ritual completo que Santa Teresa practicaba, simple en su forma, pero profundo en su efecto espiritual. No requiere gastos imposibles, no requiere conocimientos teológicos complejos, solo requiere fe sincera, corazón arrepentido y voluntad de reparar el daño causado. Pero hay algo más que Santa Teresa confesó solo a sus hijas más íntimas, algo que multiplica el poder de este ritual, algo relacionado con el tiempo, con las horas del día, con los ciclos de la oración litúrgica, un secreto sobre el momento exacto en que las almas del purgatorio te escuchan con mayor claridad. Hay verdades en la tradición mística de la Iglesia que se han perdido con el tiempo, no porque fueran prohibidas, sino porque dejamos de prestarles atención. Verdades sobre el orden del tiempo litúrgico, sobre las horas sagradas del día,
sobre momentos específicos donde el velo entre este mundo y el purgatorio se hace más delgado, donde nuestras oraciones atraviesan dimensiones con mayor facilidad. Santa Teresa de Ávila conocía estos secretos. Los había aprendido de la tradición carmelita, de sus propias experiencias místicas, de revelaciones que recibió en oración profunda. Y uno de los secretos más poderosos que guardó tiene que ver con una hora específica del día, una hora que la mayoría de los cristianos desperdicia en actividades mundanas, sin saber que es el momento de máxima receptividad espiritual para las almas en el purgatorio. Fue durante sus últimos años en el convento de San José cuando Teresa reunió a sus hermanas y les confió este conocimiento. Les dijo que había una hora del día en la que las almas del purgatorio experimentaban un alivio momentáneo de sus sufrimientos, una pausa en su purificación, un instante de lucidez especial donde podían percibir con mayor claridad las oraciones que se elevaban por ellas desde la tierra. Esa hora es las 3 de la tarde, la hora de la misericordia divina, la hora en que Cristo expiró en la cruz. Santa Teresa explicó que no es coincidencia que Jesús muriera a esa hora. Todo en el plan divino tiene significado, tiene propósito, tiene resonancia en el orden espiritual. Y a las 3 de la tarde de cada día se abre una ventana especial de gracia. No es que Dios no escuche las oraciones en otras horas, sino que a las 3 de la tarde algo particular sucede en el mundo invisible. Las almas del purgatorio, que están purificándose por sus pecados, experimentan en ese momento un toque de la misericordia que brotó del costado abierto de Cristo. Es como si la sangre y el agua que emanaron de su corazón traspasado siguieran fluyendo a través del tiempo, alcanzando a las almas que esperan, aliviándolas, consolándolas, recordándoles que su sufrimiento no es eterno, que la redención ya está cumplida, que solo falta completar su purificación. Y en ese momento de alivio, de lucidez especial, las almas pueden percibir con mayor claridad quién reza por ellas en la tierra. Pueden recibir con mayor apertura las oraciones de sufragio. Pueden sentir el amor de quienes no las han olvidado. Por eso Santa Teresa estableció en sus conventos una práctica que hoy casi nadie conoce. A las 3 de la tarde, sin importar qué trabajo estuvieran realizando, las hermanas carmelitas debían detenerse por unos minutos y rezar específicamente por las almas del purgatorio. No una oración larga, no un ritual complicado. Bastaba con una oración breve pero sincera. Jesús misericordioso, por tu agonía en la cruz, libera a las almas del purgatorio, especialmente a nombre de alguien conocido. Que tu sangre preciosa las purifique y tu amor las acoja en tu reino. La santa explicó que rezar por los difuntos a las 3 de la tarde no solo ayudaba a esas almas de manera especial, también creaba un vínculo espiritual poderoso entre quien reza y el alma por la que se reza. Era como tender un puente en el momento exacto en que el alma podía cruzarlo. Hubo casos documentados en la vida de Santa Teresa donde esta práctica produjo frutos extraordinarios. Una de sus hermanas carmelitas había perdido a su madre años atrás, y aunque rezaba por ella regularmente, siempre sentía una inquietud persistente, como si algo quedara incompleto. Cuando Teresa le enseñó sobre las 3 de la tarde, y la hermana comenzó a rezar diariamente a esa hora por su madre, en menos de 2 semanas tuvo un sueño de confirmación. Su madre apareció luminosa, agradecida, en paz, como si finalmente hubiera podido recibir plenamente el sufragio que su hija le ofrecía. Pero Santa Teresa añadió algo más, algo que multiplica aún más el poder de esta hora sagrada. Dijo que si puedes combinar la oración de las 3 de la tarde con un acto de misericordia corporal o espiritual realizado ese mismo día, el efecto se potencia extraordinariamente. Un acto de misericordia corporal puede ser dar comida a quien tiene hambre, dar bebida al sediento, vestir al desnudo, visitar a un enfermo, consolar al afligido, perdonar una ofensa, orar por los vivos y los muertos. Un acto de misericordia espiritual puede ser
enseñar al que no sabe, dar buen consejo, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las adversidades. Cuando combinas uno de estos actos con la oración de las 3 de la tarde por las almas del purgatorio, estás imitando a Cristo de manera completa. Él murió a esa hora ejerciendo misericordia suprema, perdonando a sus verdugos, prometiendo el paraíso al ladrón arrepentido, encomendando su madre al discípulo amado. Y cuando tú imitas esa misericordia en el mismo momento del día, tu oración adquiere un poder especial. Santa Teresa lo explicó con una imagen hermosa. Es como si Dios dijera: esta alma que reza a las 3 de la tarde por los difuntos y además ejerce misericordia con los vivos, está imitando a mi Hijo. ¿Cómo podría yo no escucharla? ¿Cómo podría no concederle lo que pide para las almas que tanto necesitan mi misericordia? Pero hay más. La tradición mística que Santa Teresa heredó y transmitió habla también de ciertos días del año donde la oración por los difuntos tiene eficacia especial. No porque Dios sea caprichoso, sino porque Él mismo estableció un orden litúrgico que marca tiempos de gracia particular. El primero y más conocido es el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. La Iglesia concede indulgencia plenaria ese día a quienes visitan un cementerio y rezan por los difuntos. Pero pocos saben que esa indulgencia puede aplicarse a un alma específica del purgatorio, liberándola completamente si se cumplen todas las condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del Papa y desapego total de todo pecado. El segundo momento especial es durante toda la octava de todos los santos y fieles difuntos, del 1 al 8 de noviembre. Son días donde las puertas del purgatorio, por decirlo así, se abren con mayor amplitud a la misericordia divina. El tercero, menos conocido, es cada lunes del año. La tradición monástica reserva los lunes para oración especial por los difuntos, porque es el día después del domingo, día de la resurrección y por tanto día de esperanza en la vida eterna. Y el cuarto, casi olvidado, es el Viernes Santo. Ese día cuando Cristo descendió a los infiernos, no al infierno de condenación, sino al seno de Abraham, el lugar donde esperaban las almas justas del Antiguo Testamento, liberó a multitudes. Y la Iglesia cree que cada Viernes Santo, de manera mística, esa liberación sigue resonando, alcanzando a las almas del purgatorio con gracia especial. Santa Teresa animaba a sus hijas espirituales a aprovechar estos tiempos litúrgicos, a marcar en sus calendarios estas fechas, a prepararse espiritualmente para ellas, a no dejarlas pasar sin ofrecer sufragios intensos por sus difuntos, porque el tiempo no es neutral. Dios creó el tiempo, lo ordenó, lo llenó de significado. Y quienes aprenden a moverse dentro del ritmo litúrgico del tiempo sagrado, descubren que sus oraciones adquieren poder multiplicado. Imagina el efecto de combinar todo lo que has aprendido. Rezar a las 3 de la tarde, en uno de los días especiales del año, después de haber realizado el ritual de reparación que Santa Teresa enseñó, habiendo cumplido la novena de sufragio, con el corazón limpio de rencor, con fe verdadera. Esa oración no es como cualquier otra. Es oración que mueve montañas espirituales. Es oración que puede liberar almas que llevan años, décadas, esperando. Y todo esto, todo este conocimiento, ha estado siempre en la tradición de la Iglesia. Pero lo habíamos olvidado. Lo habíamos dejado enterrado en libros antiguos, en prácticas de conventos que el mundo moderno ya no visita, hasta ahora. Hasta que estas palabras llegaron a ti, no por casualidad, sino porque hay un alma, quizás varias, que están esperando que tú pongas en práctica lo que acabas de aprender. Y hay una última verdad que Santa Teresa confió solo a sus hermanas carmelitas antes de morir. Una promesa que protege a quien honra correctamente a los difuntos. Una promesa que cambiará para siempre la manera en que ves tu propia muerte. En sus últimos días,
Santa Teresa dejó una promesa que pocas conocen, pero que tiene poder eterno. Dijo a sus hermanas: quien honra correctamente a los difuntos, quien reza por las almas olvidadas, quien repara sus errores con corazón sincero, recibirá 3 gracias especiales. La primera gracia es protección espiritual en vida. Las almas liberadas del purgatorio se convierten en intercesoras poderosas ante Dios. Ruegan por quien las ayudó, las defienden en momentos de prueba, las acompañan en su camino terrenal. La segunda gracia es consuelo en la hora de la muerte. Quien ayudó a otras almas a bien morir, no morirá sola. Esas almas, ya glorificadas, estarán presentes místicamente en su tránsito final, guiándola, consolándola, preparándola para el encuentro con Cristo. La tercera gracia es acortamiento del propio purgatorio. Dios, en su justicia perfecta, recompensa la misericordia con misericordia. Quien liberó almas será liberada más pronto. Santa Teresa lo dijo con lágrimas de gozo. No hay inversión espiritual más rentable que rezar por los difuntos. Todo lo que das se te devolverá multiplicado. Esta promesa no es fantasía mística, es realidad del orden sobrenatural que Dios estableció. Hemos llegado al final de este camino de revelación. Has conocido las 7 prohibiciones que Santa Teresa recibió en éxtasis. Has aprendido a discernir las señales de que un alma necesita tu ayuda. Has recibido el ritual de reparación que puede cambiar destinos eternos. Has descubierto la hora sagrada en que tus oraciones tienen poder especial. Y has escuchado la promesa que protege a quienes honran correctamente a los difuntos. Todo este conocimiento, que permaneció oculto durante siglos, ahora vive en tu corazón, y con él viene una responsabilidad sagrada: no guardarlo solo para ti, porque en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay millones de almas en el purgatorio esperando que alguien en la tierra conozca estas verdades y actúe. Hay abuelas que murieron sin que nadie supiera cómo ayudarlas correctamente. Hay padres que esperan el sufragio que nunca llega. Hay hijos que partieron prematuramente y cuyas madres lloran sobre sus tumbas con desesperación, sin saber que esas lágrimas sin fe los atan en lugar de liberarlos. Y tú ahora sabes, tú ahora puedes, tú ahora tienes la llave que abre puertas del purgatorio. No subestimes el poder de lo que has recibido hoy. Una sola oración correcta, hecha a las 3 de la tarde, con corazón limpio y fe verdadera, puede liberar a un alma que lleva décadas esperando. Un solo acto de reparación sincero puede deshacer cadenas invisibles que mantienen atrapadas a personas que amaste y que ahora necesitan tu amor expresado sabiamente. Santa Teresa de Ávila vivió toda su vida con esta convicción. Cada alma es infinitamente valiosa para Dios. Cada alma merece ser ayudada. Cada alma que alcanza la gloria eterna multiplica la alegría del cielo y la tuya propia. Por eso, cuando visites el próximo cementerio, ya no serás la misma persona que eras antes. Caminarás entre las tumbas con ojos nuevos, con corazón instruido, con amor que sabe expresarse correctamente. Verás cada lápida no solo como recuerdo de quien fue, sino como puerta hacia quien será en la eternidad. Y cuando llegue tu propia hora, cuando tu cuerpo descanse también bajo tierra y tu alma emprenda el camino hacia Dios, recordarás estas enseñanzas y sabrás que no estás sola. Porque todas las almas que ayudaste estarán allí, intercediendo por ti, guiándote, devolviéndote multiplicado el amor que les diste. Este es el legado que dejas en cada tumba que tocas con sabiduría espiritual. Vida eterna acelerada, misericordia multiplicada, amor que trasciende la muerte y florece en gloria. Si deseas continuar profundizando en las enseñanzas místicas de Santa Teresa de Ávila, te invitamos a ver nuestros otros videos donde la santa revela secretos sobre la oración, el sufrimiento redentor y los caminos del alma hacia Dios. Que Santa Teresa interceda por ti y por todos tus difuntos. Que la misericordia divina te acompañe siempre. Amén.